Vamos a compartir pantalla. Bueno, bienvenidos a este espacio. Vamos a iniciar con el CIPAS que tenemos programado para hoy, 10 de septiembre, referente a decibeles y normatividad en relación a la fase número 2 del curso. Primer resultado de aprendizaje. Entonces, para el día de hoy vamos a tener la siguiente agenda. Vamos a ver una pequeña introducción donde vamos a analizar por qué es importante la importancia de la utilización de los decibeles en ingeniería. También vamos a ver los fundamentos de decibeles en cuanto a ganancia y potencia. Vamos a ver unos ejemplos y finalizando vamos a hablar sobre la normatividad. Y vamos así tanteando y relacionándolo a los puntos 2 y 3 de la fase número 2 del curso. Entonces, los decibeles se utilizan para expresar ganancias y también se pueden utilizar para expresar potencias. Son utilizados mucho en los sistemas de comunicaciones, en antenas, y también expresan, así como ganancias, expresan también atenuación en las señales. Y estas medidas, estos decibeles, son esenciales para comprender y diseñar sistemas de comunicación y transmisión y también para entender la normatividad, ¿verdad? Porque la normatividad, el espectro electromagnético es un bien limitado y por tanto tenemos la Agencia Nacional del Espectro en Colombia que lo regula y hay una normatividad que está asociada a la Organización Internacional de las Telecomunicaciones, que es la ITU, en la cual hay unos parámetros y unos niveles de señales permitidos de acuerdo al servicio que vamos a usar, de acuerdo a la aplicación que se vaya a realizar y de acuerdo al rango de frecuencia. Entonces, hay diferentes variables que vamos a estar manejando y que vamos a utilizar esa unidad de medida en decibeles. Pero ¿por qué se usan los decibeles? Porque con decibeles trabajamos menos dígitos para números tanto muy grandes o muy pequeños. Cuando trabajamos en la escala, los decibeles trabajan básicamente en la escala logarítmica. Entonces, miren, por ejemplo, esta gráfica que está trabajando con valores de 250 milivoltios hasta 1750 milivoltios. El rango de señal de valores es bastante amplio. Pero cuando ya lo pasamos a decibeles, estamos hablando de un valor, por ejemplo, aquí de 52 hasta 60 y tantos. Entonces, miren que el rango de valores básicamente son 10 y aquí son una cantidad grande. Entonces, para nosotros como ingenieros, para expresarlo en una gráfica, cuando estamos trabajando de pronto con niveles de potencia bastante pequeños y también con niveles de potencia altos, nos queda mucho más fácil trabajar con logaritmos, trabajar con decibeles. También las operaciones matemáticas son mucho más sencillas cuando trabajamos con logaritmos. Entonces, ya cuando estamos, por ejemplo, cuando ustedes vieron en electrónica análoga que entraba una señal de cierto voltaje, pasaba por un amplificador, este amplificador aumentaba el nivel de señal y nosotros, si estamos trabajando en unidades lineales, hacemos una multiplicación. Pero en logaritmos, si estamos trabajando en decibeles, pues solamente es con sumas. Las multiplicaciones en las propiedades de los logaritmos se vuelven sumas. Y las divisiones en escala lineal en logaritmos se expresan como resta. Entonces, si se acuerdan toda esa parte de álgebra y de propiedades de los algoritmos, se facilita mucho más cuando trabajamos con decibeles, con logaritmos, porque es mucho más fácil hacer una suma, una resta que una multiplicación y una división. Entonces, es mucho más práctico para estos cálculos, para los cálculos de un sistema de comunicaciones y así hacerlo de una manera mucho más ágil. Ahora, el decibelio, como dice, está referenciado a una unidad de medida logarítmica que es el bel, que expresa la relación entre dos magnitudes. Y el decibelio es un submúltiplo del bel. Entonces,
Por eso, aquí cuando tenemos, por ejemplo, la relación de potencia, de una potencia de salida con referente a una potencia de entrada, aquí estaríamos hablando de ¿qué? De ganancia de potencias. En escala lineal, si tuviéramos que pasarlo de logaritmo a escala lineal, tendríamos 10 a la n, donde esa n va a ser igual al logaritmo de la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Miren que está relacionado a 10 a la n. Potencia de la salida sobre la potencia de entrada. Y recuerden que cuando tú tienes el logaritmo en base 10, es lo inverso a la potencia. Si yo tengo 10 elevado al logaritmo de la potencia de entrada sobre la potencia de salida sobre la potencia de entrada, y está en base 10, esa potencia me da el mismo valor que está dentro del logaritmo. Entonces, por eso me queda que potencia de salida va a ser igual a potencia de entrada. Como el velio es una unidad muy grande, se utiliza un submúltiplo 10 veces menor al velio. Entonces, usamos el decibelio, cuya notación abreviada es dB, así tal cual, una D minúscula y una B mayúscula. Entonces, ¿qué hacemos con el decibelio? Tomamos 10 elevado a la 0.1, que sería su múltiplo de 10 veces, 1 entre 10 sería 0.1 por n. Pero n, que es igual, es logaritmo de potencia de salida sobre potencia de entrada. Entonces, si yo le saco logaritmo natural a esto y logaritmo natural a esto, pues me va a quedar 0.1 de n, acá me va a quedar siempre el exponente, va a ser igual a ¿qué? Al logaritmo de la potencia de salida sobre la potencia de entrada, y ya estaríamos pasando todo esto a decibeles. Y despejamos n, esto que está multiplicando pasa a dividir, como está dividiendo, queda 10. ¿Verdad? 1 entre 0.1 es 10 por logaritmo de potencia de salida sobre potencia de entrada, y de ahí es donde sale esta ecuación, y por eso utilizamos esta ecuación de 10 logaritmo en base 10, ¿verdad? De potencia de salida sobre la potencia de entrada para calcular un decibel en cuanto a ganancia de potencia. Ahora, la ganancia sabemos que se expresa como un nivel, una relación entre el nivel de salida y el nivel que entra. Entonces yo miro cuánto estoy ganando. Estoy ganando, estoy perdiendo, ¿verdad? O se está atenuando la señal. Entonces, cuando hablamos de potencia, tal cual como le demostramos esta ecuación, queda 10 logaritmo de potencia de salida sobre potencia de entrada. Pero cuando estamos hablando de ganancias de voltaje, que seguramente la han visto de pronto en sistemas de comunicación, o de pronto lo han visto en electrónica análoga, como el velio está relacionado a la potencia, sabemos que potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre el valor de resistencia. Entonces, si yo tengo que la ganancia, ¿verdad?, es potencia de salida sobre potencia de entrada, eso va a ser igual a ¿qué? A voltaje al cuadrado sobre R, que es potencia de salida, sería el voltaje al cuadrado en la salida sobre la resistencia de la salida, entre la potencia de entrada. Si la potencia de entrada ya sabemos que es potencia es igual a voltaje sobre R, voltaje de entrada al cuadrado sobre resistencia de la entrada. Entonces, ¿qué tenemos? Esto que está al cuadrado y esto que está al cuadrado, este está multiplicando y este está dividiendo. Recuerden la ley de la oreja. Este se multiplica por este, es decir, que este Rin pasa acá, y RAU con Bin pasan al denominador. Pero como Bin y BAU están al cuadrado, pues yo puedo sacar aquí el exponente, porque ambos, numerador y denominador, están al cuadrado. Por RI por RA. ¿Ok? Entonces, ahora yo voy a pasar esto a decibeles. Con la fórmula de 10 logaritmo de este valor,
Aquí es para demostrar de dónde sale la ecuación de ganancia de voltaje en decibeles. Entonces, tenemos estos mismos valores y esto es igual a 10. Entonces, tenemos una propiedad de logaritmos. Si nosotros tenemos un exponente en un logaritmo, tenemos la multiplicación de los logaritmos se vuelve ¿qué? Suma, ¿verdad? Se vuelve suma, entonces por eso yo coloco 10, aquí coloco logaritmo en base 10 de voltaje de salida sobre voltaje de entrada, que sería esto. Pero, ¿qué pasa? En las propiedades del logaritmo, cuando tú tienes algo elevado al cuadrado, tú vienes y eso pasa a multiplicar acá afuera. Entonces, por eso queda 2. Más, porque se está multiplicando esto aquí adentro, entonces se puede volver una suma de ¿qué? Del logaritmo de la resistencia de entrada sobre la resistencia de salida. Si tenemos un sistema de comunicaciones que siempre queremos que, ¿verdad? Que la impedancia de entrada y la impedancia de salida estén lo mejor adaptadas y que sean iguales, tenemos que esto, si son iguales, RI y RA queda 1. Y 10 logaritmo de 1 es igual a ¿qué? A 0. Entonces solamente nos quedaría 10 por 2, 20 logaritmo voltaje salida sobre voltaje entrada. Igual se hace para hallar la ecuación de ganancia de voltaje, de ganancia de corriente. Aquí vamos a... de ganancia de corriente en... Lo mismo, tenemos que la potencia es corriente al cuadrado por R. Entonces aquí colocamos la ecuación referente a corriente. Igual hacemos aquí todo el proceso y al cuadrado por R, por RA sobre I al cuadrado por RI, ¿verdad? Todo lo que sucede en la salida por la potencia que hay en la entrada. Y luego, miren, estos están al cuadrado, estos quedan acá. Igual le sacamos 10 logaritmos para pasarlo a decibeles. Entonces tenemos igual aquí una multiplicación, tenemos un exponente. Entonces este exponente pasa, queda aquí, multiplicando el logaritmo de este valor que tenemos acá. Y como aquí se está multiplicando, queda una suma del logaritmo de estos valores. Y como nosotros en nuestros sistemas de comunicaciones, como les dije ahorita, siempre queremos que estén adaptados, RI es igual a RAU, entonces, ¿qué vamos a tener? Esto logaritmo nos va a dar 0 y solamente vamos a tener que la ecuación de ganancia de corriente va a ser 20 logaritmo de la corriente de salida sobre la corriente de entrada. Queda así la ecuación. Entonces, ahí es como para explicarles un poquito la base y para que recordaran un poquito sobre las propiedades de los logaritmos. Entonces, los logaritmos de potencia, aquí tengo a Arnold, la mano levantada. Adelante, Arnold. Cuéntanos, ¿qué inquietud tienes? Profe, buenas noches. Sí, dime. Una preguntita, ¿qué implicaciones tiene si nos da una ganancia por encima de 1 o inferior a 1? ¿Qué consecuencias tendríamos ahí? ¿Qué? Si tenemos ganancias, si las ganancias en decibeles son positivas, estamos hablando de que estamos sumando. O sea, sí estamos teniendo realmente una ganancia, no hay una atenuación en el sistema. Ah, ya. O sea que si es inferior a 1, entonces sí tenemos inconvenientes. Sí, ya sí, cuando tiene valores muy pequeños, exactamente ya vamos a tener, si tú miras, si tú sacas, para que te dé 1, básicamente el logaritmo, ¿qué valor te tiene que dar? Tiene que dar 1/10. Y si tú tienes valores por debajo de 0, estamos hablando ya de pérdidas. Cuando tienes valores negativos, estamos hablando de pérdidas en decibeles. ¿Listo? No por debajo de 1, sino por debajo de 0. Vamos a tener pérdidas. Por debajo de 1 vamos a tener ganancias, pero muy pequeñitas.
Por ejemplo, si es ganancia de voltaje en milivoltios, muy chiquitas, ¿vale? Y negativas Ok, ya sí listo. serían, ya no serían ganancias, ya sería más bien que el sistema no está multiplicando en escala lineal. Cuando ustedes ven un amplificador o un sistema, un filtro o una antena que tiene integrado el sistema, si ustedes ven que tiene una ganancia, un número entero, pero si ya tiene un número fraccionario, ya quiere decir que se está atenuando ese dispositivo. Entonces aquí cuando estamos en escala logarítmica, cuando tenemos valores superiores a 0, si es 0, está saliendo lo mismo que está entrando. ¿Listo? Pero si tenemos valores positivos, estamos teniendo ganancias. Si tenemos valores negativos en decibeles, estamos teniendo pérdidas. Buena pregunta. Ok, Listo. sí, listo. Bueno, entonces, es importante cuando nosotros estamos hablando en potencia, miren que ahorita estábamos hablando de ganancia, pero también ustedes van a ver que se asocia a voltaje, se asocia a potencia y se asocia también a corrientes, los decibeles. Entonces, cuando hablamos de dB vatios, estamos hablando de decibeles de potencia. Y esto, cuando usamos la ecuación, vamos a utilizar 10 logaritmo de la potencia en vatios relacionada a un vatio. Es decir, que si yo tengo mi sistema tiene 10 vatios de potencia, entonces yo coloco en la calculadora 10 logaritmo de 10. Y ese va a ser mi resultado. 10 por logaritmo de 10, porque va a ser relacionado con vatios. Vatios y vatios se van a cancelar. Pero a veces ustedes van a encontrar referencias muy utilizadas que son los dBm. Y los dBm, aunque no aparezca la W de vatios, quiere decir decibeles en milivatios. Cuando es en voltios, le va a aparecer dBm-V de voltios. Entonces, cuando ustedes vean algo en dBm, ustedes enseguida lo relacionan que es una potencia en vatios que está en decibeles. Y están relacionadas ¿a qué? A un milivatio. Entonces, por el mismo ejemplo de ahorita, si yo tengo 10 vatios y yo lo quiero pasar a dBm, ¿qué hago? 10 vatios equivalen a 10.000 milivatios. Yo tengo que colocar aquí la potencia en milivatios. Relación a un milivatio. Milivatio con un milivatio se cancela. Entonces yo coloco en la calculadora 10 por logaritmo de 10.000, porque serían en milivatios, que debo ingresar acá la potencia para obtener los dBm. O lo otro es, por ejemplo, lo otro que puedo hacer es lo siguiente. 10 logaritmo de esos 10 vatios entre 0.01 vatio, porque 0.01 vatio equivale a ¿qué? A un milivatio. Entonces, eso es una manera, es lo mismo, como lo estoy dividiendo, es como si se estuviera multiplicando acá por 1000, básicamente. Recuerden que la diferencia entre vatios y milivatios son 3 ceros, que se mueve la coma, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Pero también existe una relación, y ahorita vamos a ver un ejemplo, ya ahí conciso, donde, ay, miren, no estoy aquí en modo presentación, donde vamos a ver que si yo tengo, esta ecuación es de ¿qué? De dB vatios, de dB vatios. Miren que está relacionado a un vatio. Y hay una relación de que si tú le sumas más 30, te va a dar en dBm. Entonces está esta ecuación que si yo quiero una potencia en dBm, yo puedo tener una potencia en dB y le sumo 30. O si yo quiero una potencia en decibeles, yo puedo tomar mi potencia en dBm y le resto 30. Entonces, ¿cómo yo relaciono si tengo que sumar o que tengo que restar como para que me quede en mi mente? Es que los dBm son unidades más pequeñitas, entonces le tengo que sumar. Y los dB son unidades más grandes porque están relacionadas a un vatio, entonces le resto. ¿Listo? Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí se dice, se tiene una señal de 100 milivatios y se requiere obtener su valor en dBm y en dB.
Entonces, ya sabemos que para dBm es relacionado a un milivatio y ya esa potencia la tenemos aquí en milivatios. Entonces, es solamente usar la calculadora. Vamos aquí a compartir la que, por ejemplo, aquí 10 logaritmo, vamos a poner esto un poquito más pequeño. Sería 10 por logaritmo en base 10, ¿de quién? De 100 milivatios. Entonces serían 100, porque milivatios con milivatios se van. Entonces, ahí yo tengo que son 20 dBm. Si yo lo quiero pasar a dB, yo lo puedo, miren aquí, yo lo hice fue, le resto 30, 20 dBm menos 30 da menos 10 decibeles. Pero vamos a hacerlo con la ecuación. ¿Cuánto equivale 100 milivatios? Referente a un vatio. Es 0.1 vatios, ¿verdad? Porque movemos la coma aquí, la movemos 3 veces. Tenemos aquí 1, 2 y 3, es 0.1 vatios. Entonces colocamos 10 por logaritmo en base 10, por logaritmo en base 10, ¿de quién? De 0.1, que serían los 100 milivatios en vatios. ¿Y eso me da cuánto? Me da menos 10. Miren que nos da el mismo valor. La ecuación se cumple, tal cual como dice la teoría. Nos da el mismo resultado, usando una forma o la otra forma. Lo importante es, si yo quiero calcular dBm, tengo que ingresar la potencia en milivatios para que me dé bien. Y si yo quiero pasar a dB vatios, yo tengo que ingresar la potencia en vatios. Y ya, eso es todo. Bueno, entonces ahora, miren lo que ayuda a realizar un sistema cuando estamos trabajando en decibeles. Recuerden que las ganancias son en escala lineal, se multiplican, ¿verdad? Hay que multiplicarlas. Pero una manera mucho más fácil de poder calcular en este sistema la potencia de salida en dBm o en dB vatios es primero pasando este valor que yo tengo, que la entrada es 0.5 milivatios que entra a mi sistema, yo esto lo paso a dBm. Entonces, ¿yo cómo lo paso a dBm? 10 logaritmo de 0.5 milivatios. Eso me dio menos 3 dBm. Algo importante que nosotros, ingenieros electrónicos, ingenieros de telecomunicaciones y tecnólogos de sistemas inalámbricos, debemos conocer esta relación. Que 0.5 siempre me va a dar, multiplicado por 10, me va a dar 3 del logaritmo. Entonces, por ejemplo, si usted, ¿qué significa 0.5? Significa la mitad. Significa que está entrando, o sea, está entrando medio vatio, ¿verdad? 0.5 es medio milivatio, aquí sería medio milivatio. Siempre cuando ya sea en vatios o en milivatios y estamos hablando de un medio o de 0.5, ya sabemos que el resultado nos va a dar menos 3. Entonces, cuando ustedes le dicen, este cable tiene una pérdida de menos 3 decibeles, es decir, que en escala lineal, si yo estoy entrando 10 vatios, me va a sacar en escala lineal, la mitad de 10 serían 5 vatios. ¿Listo? Como para que tengan ahí esa relación. Bueno, entonces, ahora, aquí que tengo, ahora ya yo convertí esta potencia. Miren, como son valores pequeñitos, es 0.5. Miren, me queda negativo, está negativo. Entonces, valores por debajo de la unidad me van a dar negativo en logaritmo. Ahora, ¿qué voy a hallar? La potencia de salida.
Entonces ya yo tengo que entran ¿cuánto? Menos 3 dBm. Esto está en vatios. Y ahora yo sumo más 10, más 2, más 5. Y hago una suma algebraica. Menos 3 más 10 me da 7, 7 más 2 me da 9, 9 más 5 me da 14 dBm. ¿Por qué me da dBm? Que es la pregunta que me dice, pero ¿por qué está sumando dBm con dB? Recuerden que estamos en logaritmo. Y en escala lineal, ¿estos qué son? Multiplicaciones. Y segundo, las ganancias en escala lineal tienen unidades. Si es una relación de potencia de salida con potencia de entrada, se cancelan las unidades y me queda solamente es un número, ¿verdad? Una relación es lo que me queda. Si es de ganancia o si es de pérdidas. Entonces, por eso me debe quedar, si es potencia de salida, me tiene que quedar referente a la escala de conversión que yo hice aquí. Si yo trabajé y cambié la potencia de entrada a dBm, me tiene que dar en dBm. Pero si yo, por ejemplo, esto lo hubiese hecho en decibeles, en relación a un vatio, en decibeles, entonces me hubiese dado en dB vatios el resultado de la potencia. Bueno, entonces ahora, ¿cómo lo paso a decibeles? Fácil. No me voy a poner acá, o sea, la otra manera es que yo pase este valor de entrada a dB y después vuelva y haga la suma. O fácilmente este valor que está aquí, que me dio como resultado de potencia de salida, yo le resto 30 y ya voy a obtener ahí mi potencia de salida. Recuerden que esto que está aquí marcado son las ecuaciones que vimos acá. Que vimos aquí, ¿verdad? Que está relacionado la potencia en dB va a ser igual a la potencia en dBm menos 30. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya hicimos una pequeña introducción de cómo se utilizan los decibeles, cómo se aplican, su importancia. Y entonces ahora vamos a hablar un poquito de la normativa, porque ustedes empezaron a leer la normativa y le empezaron a hablar de decibeles y de muchos niveles de potencia, de campo eléctrico, de esto, muchas variables que ustedes necesitan interpretar. Nosotros para esta actividad nos estamos enfocando en el espectro de uso libre, en esas bandas de frecuencia. Entonces, ahora hay una pregunta, ¿se requiere licencia para el uso del espectro libre? Eso depende, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si usted lo utiliza para el Wi-Fi interno de su casa, para un sistema Bluetooth, para eso, usted no va a tener un permiso. Los equipos y dispositivos que se utilizan para eso sí tienen una certificación para que puedan ser utilizados, porque también tienen que tener un límite permitido de potencia, de acuerdo a la antena también que tenga ese dispositivo. Entonces, pues depende. La utilización del espectro radioeléctrico por parte de los dispositivos de uso libre está exenta de licencia. Pero si se prestan servicios de telecomunicaciones a terceros, haciendo uso del espectro radioeléctrico, esa R significa espectro radioeléctrico, deberán inscribirse y quedar incorporados en el registro TIC. Por ejemplo, si nosotros vamos en nuestro proyecto a desarrollar un radioenlace fijo punto a punto, si va a quedar ese radioenlace fijo, entonces nosotros debemos pedir un permiso. ¿Por qué? Porque no puede ser que a alguien también se le ocurra hacer también un radioenlace. Y entonces vamos a tener interferencias. Entonces, para hacer un uso organizado y una gestión del espectro, pues debemos inscribir y quedar incorporados en el registro TIC para que no sucedan esos problemas. Bueno, entonces nosotros estamos estudiando la normatividad del uso libre en Colombia, que antiguamente eran 2 resoluciones que se utilizaban, pero a partir del 2020 se utiliza la resolución 105 de la Agencia Nacional del Espectro,
y también la cual trabajó el Ministerio de las TIC. Y ahí actualizaron también el cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencia. Y ahí van a ver una cantidad, ustedes van a ver las bandas de radiodifusión sonora, AM, FM, van a ver también hasta para controles remotos, para alarmas, para todos esos tipos de bandas de uso libre. Ustedes van a encontrar el rango de frecuencias, van a encontrar cuáles son las aplicaciones y ustedes en esos cuadros, si ya lo han revisado, te aparece la aplicación aquí un nombre. Para sistemas fijos, para sistemas de ancho de banda amplio, para sistemas, aquí le dice, para modulaciones digitales, le dice exactamente la aplicación y ustedes van a ver el rango de frecuencia, le va a indicar las condiciones técnicas operativas, pero esas condiciones técnicas operativas en la normativa te pueden aparecer ya sea en niveles de potencia o en niveles de intensidad de campo eléctrico. Y van a haber unas observaciones o condiciones especiales, así como nosotros vamos a revisar en la actividad. Ahora bien, ¿qué tipo de aplicaciones hay? Ahí van a ver de alarmas sociales, inalámbricas de audio, para radiodeterminación, para control remoto, y nosotros nos vamos a concentrar en cuál, en la de modulación digital y de enlaces fijos punto a punto. Esa es básicamente la que nosotros nos vamos a enfocar. Ahora bien, para los dispositivos de salto en frecuencia con modulación digital o híbridos, están estas bandas libres, dentro de las cuales ustedes tienen que analizar en la tabla de los incisos 2 y 3 de la guía de actividades. Entonces, ustedes ahí tienen unos rangos. Aquí se explica un poquito de las aplicaciones, pero ¿qué pasa? Tenemos que, miren que aquí dice 1 vatio, aquí nos habla la normativa en tal página nos va a hablar acerca de la potencia permitida, cuántos saltos en frecuencia son permitidos, y nosotros vamos a trabajar con la parte de, para estas bandas en modulación digital, vamos a trabajar. Entonces, pero también hay un análisis que hay que hacer a la normativa referente a qué pasa si la ganancia de la antena tiene cierto valor. ¿Qué tengo que hacer con la potencia esta máxima de transmisión? Esa es la potencia que sale ahí del conector del transmisor. Entonces, ¿qué debo hacer? Eso es lo que nosotros debemos interpretar en la normativa. ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces, miren que se permiten, en estas bandas, se permite el uso punto a punto y punto multipunto para estas bandas. Ahora bien, en la tabla que ustedes tienen, aquí yo les doy una referencia. Por ejemplo, la de 2400 a 2483.5, vamos a ir acá. Este es el mismo enlace de la normativa que ustedes tienen ahí en los referentes bibliográficos del curso. Entonces, miren que aquí yo les he ayudado con un ejemplo, con este ejemplo de la de 2400 MHz a 2483.5. Entonces yo me voy, miren, aquí yo les ayudé hasta encontrar la página donde está. Y aquí la página 60. Yo escribo aquí 60, yo me voy acá y vamos a ver qué nos dice la página 60. Mira, nos dicen que es 1 vatio para dispositivos que utilicen modulación digital. Entonces, ahora, ¿qué debo hacer yo? Yo debo aplicar la fórmula que aprendimos ahorita de decibeles. Esa potencia yo la debo expresar ahora en decibeles. ¿Cuánto me da esa potencia en decibeles? En decibeles va a ser 10 por logaritmo de esa potencia en vatios referente a 1 milivatio. Puede ser así, ¿verdad? O la potencia en milivatios, como yo quiera. Pero mira, aquí yo usé esta fórmula, 10 logaritmo de 1 vatio
Y 1 milivatio, ¿cuánto equivale? A 1 por 10 a la menos 3. O lo otro era colocar 1000 milivatios, porque 1 vatio equivale a 1000 milivatios. Corremos la coma 3 posiciones, porque aquí hay 1,0. Entonces, si yo lo voy a pasar a 1000, yo tengo que correr la coma 3 veces a la derecha. Si lo voy a pasar a vatios, si tengo milivatios, para pasarlo a vatios, yo voy a correr la coma hacia la izquierda. Entonces, ahí para que lo tengan presente. Entonces, ¿cuánto equivale 1 vatio en dBm? 30. 1 vatio equivale a 30 dBm. Listo, miren que la unidad, cuando la ganancia, o cuando estamos hablando aquí estamos hablando de potencia, pero si la potencia es la unidad, el logaritmo de 1 da ¿cuánto? Da 0, es decir, que no se va a sumar nada ni se va a agregar nada. Va a salir lo mismo que entrar, porque en logaritmo, en decibeles, las multiplicaciones las volvemos sumas. Entonces, como para que lo tengan ahí presente. Juan Plata tiene una inquietud, tiene la mano levantada adelante. Buenas noches, ingeniera, ¿cómo está? Te saludo, compañeros. Ingeniera, en cuanto a esa tabla, ¿solamente debemos llenar la parte de la fórmula o debemos investigar también lo que son las potencias? O sea, llenamos los datos según lo que dice la normativa y ahí generamos la fórmula o solamente la No, fórmula. bueno, aquí solamente es colocarlo en decibeles. Mira, en decibeles usando la ecuación de convertir la potencia en dBm. Ya, eso es básicamente lo que tienen que hacer aquí. Y bueno, de hecho, aquí yo no les mostré otra columna, pero una columna creo que, si no me equivoco, habla sobre, ustedes deben incluir las ventajas y desventajas de usar esa modulación. Entonces, referente al rango, recuerdan a lo que estudiamos en la webconferencia, que dependiendo del rango de frecuencia va a haber un tipo de propagación, va a haber un ancho de banda disponible, va a ser más vulnerable a estas condiciones atmosféricas. Entonces, dependiendo, ustedes van a revisar eso para que ustedes vayan teniendo una claridad referente a las ventajas y desventajas de esas bandas de frecuencia. Las vayan investigando. Y en la normativa, aquí como ya me estoy enfocando más en la parte de la normativa, vamos a leer y a buscar, por ejemplo, aquí en la de 5.725 a 5.850, miren, aquí me dice, ahí yo les ayudé a conseguir la página. Entonces me dice que está en la página 61, es la siguiente, porque aquí ya empieza, miren, la de 5.725, cuando estamos hablando de condiciones específicas de modulaciones digitales, y recuerden que estas bandas se pueden utilizar para radioenlaces fijos. ¿Qué me dice acá? Me dice que aquí. Los dispositivos de salto de frecuencia, los dispositivos saltarán, la lista de frecuencia, acá se utilizarán por medio de transmisor, los sensores deberán coincidir. Vamos a seguir leyendo acá. Ok. Aquí, mira, aquí lo dice. La potencia máxima de salida conducida por el transmisor no excederá 1 vatio, tanto para dispositivos de salto de frecuencia como para dispositivos que usen modulación digital. Entonces, ¿vieron? Por eso les doy la página, porque a veces es más complejo de pronto si ustedes tienen toda la norma y poderlo encontrar. Entonces, les doy la página para que ustedes se guíen un poco. Anderson, cuéntame. Este es igualito al otro porque es un vatio. Un vatio ya sabemos que da 30 dB. Deben colocar ahí la ecuación de conversión en la tabla. Sí, dime, Anderson. Hola, profe, buenas noches. Una pregunta. He escuchado harto que hablan de saltos de frecuencia. ¿A qué se refieren exactamente con saltos? Bueno, ¿qué pasa con los sistemas cuando hablamos de multiplexación? Nosotros podemos, sistemas duples, los sistemas duples utilizan también la multiplicación por frecuencia. Entonces, de hecho, tu Wi-Fi
que tú tienes y que de pronto tu vecino también tiene Wi-Fi y que están trabajando en la misma banda 2.4, dentro de esa banda hay diferentes anchos de banda, hay diferentes canales. Entonces hay una normativa que nos dice cuántos canales debe tener en ese rango de frecuencia y cuántos se deben hacer, cuántos saltos de frecuencia se deben hacer. Entonces hay unas modulaciones digitales, sobre todo las modulaciones digitales, hacen ese salto de frecuencia para ver qué canal está disponible. Hace años, no sé si ustedes sean más o menos de mi edad contemporánea, cuando nosotros teníamos el internet de la casa y le entraba una llamada, se le caía el internet, ¿verdad? Hay alguien que se está riendo. Bueno, porque teníamos esos problemas en las modulaciones que no se hacían esos saltos de frecuencia. Entonces, el sistema también es mucho más robusto para que no ocurran esas interferencias o esos ruidos a las señales. Entonces, ¿qué pasa? El salto en frecuencia también la normativa lo indica para que tú tengas un sistema full duplex. Y un sistema full duplex es que al mismo tiempo yo estoy transmitiendo y estoy recibiendo, pero en canales diferentes. Y entonces así podemos comunicarnos simultáneamente. Si no fuese así, entonces tocaría, si estuviéramos usando la misma banda de frecuencia con todo el ancho de banda, entonces no estaríamos utilizando de manera óptima el espectro, porque tocaría esperar que la otra persona diga para yo poder hablar y así. Entonces, como estamos trabajando en frecuencias altas, ya podemos hacer esa subdivisión de canales que están establecidos hasta cuánto máximo se pueden hacer esos saltos por frecuencia para que se pueda gestionar de manera óptima el espectro electromagnético y podamos tener una comunicación dúplex. ¿Listo? Profe, Listo, profe, una vale. pregunta. Sí, ya me quedó más claro. Sí, dime. O sea que De para hecho, llenar esa tabla, para llenar Ujú. cada fila de la tabla hay que estar revisando estas páginas. ¿Qué es lo que tengo que mirar en estas páginas? Aquí le entiendo bien. Sí, hay que revisar esas páginas exactamente y leer lo que dice la normativa en cuanto a la potencia de máxima de salida conducida por el transmisor. Mirar, eso te lo va a dar en vatios y usted lo va a pasar a dBm acá. Y aquí lo va a presentar. ¿Listo? Y va a presentar el proceso de cómo lo pasó a dBm. Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa con la modulación digital? De pronto, si no le respondí de manera completa al chico, es que él revisa si está ocupado el canal. Si el canal está ocupado por otro sistema, entonces ya no lo usa. Él viene y él primero mira para ver si está ocupado, si no está ocupado, entonces dice, pues entonces ya yo puedo transmitir en esta banda. Y entonces así podemos tener diferentes redes configuradas en diferentes canales y no vamos a tener problemas para transmitir y recibir. ¿Listo? Y referente a la actividad, ustedes van a estar revisando estas páginas y miren que aquí se lo facilité, ¿verdad? Por eso quería darles este zipa. Y aquí ustedes van a mirar cuánto es la potencia de salida máxima en vatios que dicen. Miren, por ejemplo, esta, la de 57.000 a 64.000. ¿Qué nos dice en la normativa? La página 67. Usted va a buscar qué dice en la página 67. Ay, espérense que está aquí, no tengo la norma, la tengo en otra página. Está aquí. La página 67. Usted escribe la página y miren, aquí me habla de que la potencia máxima salida conducida por el transmisor no deberá exceder los 500 milivatios. Entonces, ve, esto es importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora viene entonces, eso es para que ustedes vayan procesando poco a poco. Esto yo lo hago, ahora yo lo cambio en dB, porque después la norma me empieza a hablar de decibeles, que si la ganancia de la antena es mayor a 6 dBi, pero entonces, que yo tengo que reducir tantos decibeles la potencia, pero si me la está dando en escala lineal, entonces por eso yo les digo, vamos a cambiar
y vamos a poner la potencia en decibeles para entender qué es lo que nos está diciendo la norma, que es la siguiente parte, el siguiente punto de la actividad. Entonces, ¿cómo se hace? Arnold, ¿tienes una inquietud? No, profe, decía yo que entonces mirando cada página hay que hacer la conversión a decibeles de las potencias máximas. De todas las potencias máximas. De la potencia de transmisión máxima, salir de la potencia de transmisión máxima conducida por el transmisor. Exactamente, eso. Ese es el dato que ustedes van a tomar allí para modulación digital. ¿Listo? Bueno, entonces ahora hay una segunda tablita que me pide interpretar la potencia permitida según la ganancia de la antena para radioenlaces fijos. Me voy a apuntarlo aquí para que quede claro porque ahí les dice en el cuadrito que es para radioenlaces fijos. Con el servicio fijo de punto a punto. Entonces, aquí yo desarrollé un ejemplo y vamos a explicar cómo sacamos esa ecuación paso a paso, como dice la normativa. Entonces, aquí yo también les ayudé y les dije ver página 59, por ejemplo, para esta literal D. Y aquí el ejemplo que desarrollé dice ver página 60 del literal E. Entonces, ¿yo qué hago? Yo me voy a esa página, la 60, donde ahorita estaba, y ahora voy a interpretar lo que dice cuánto es la potencia permitida según la ganancia de la antena. Pero ya yo tengo esa potencia permitida, yo la tengo que, ya yo la cambié a dBm, ¿verdad? En el punto anterior, miren que me dio aquí 30 dBm en este rango. Entonces ya yo sé que la potencia permitida es 30 dBm, pero vamos a ver qué dice la norma. ¿Qué tengo que hacer? Entonces la norma me dice, en el literal E, la página 60 literal E, dice aquí. Los dispositivos que se han utilizado exclusivamente, vamos a ampliar esto para que ustedes lo puedan ver mejor, que se han utilizado exclusivamente para operaciones fijas, punto a punto, pueden emplear antenas de transmisión con ganancia direccional mayor a 6 dBi. Sí, está bien, te está diciendo la norma. Tú vas a usar esta banda de frecuencias para un radioenlace fijo punto a punto. ¿Lo puedes hacer? Sí. Por lo general, cuando tú vas a usar un radioenlace fijo punto a punto, tú vas a utilizar una antena que tenga su patrón directivo, o sea, que concentre la energía, no que la disperse, ¿verdad? Unidireccionalmente, sino que la enfoque. Entonces, esas antenas van a tener ganancias grandecitas. Entonces, ¿qué me dice la norma? Me dice, pueden emplear antenas de transmisión con ganancia direccional mayor a 6 dBi. Es decir, si yo sumo los 30 dBm más los 6 dBi de la ganancia de la antena, ¿cuánto me da? 30 más 6 me da 36 dBm. Sería la potencia máxima, esa como la PIRE que dice la normativa. Básicamente en esa norma, pero para radioenlaces fijos, dice, por la cantidad en dB que la ganancia direccional, espérate. La potencia máxima de salida deberá ser reducida como sea apropiado por la cantidad en dB que la ganancia direccional de la antena exceda los 6 dBi. Entonces, espérate, no, yo iba por acá en literal, perdón. Pueden emplear antenas de transmisión con ganancia direccional mayor a 6 dBi. Es decir, que si yo estoy utilizando ya sea punto multiplum, punto, yo no me puedo pasar de los 30 más 6, los 36 de potencia. Recuerden que la potencia se suma, la antena le va a sumar una ganancia. Entonces,
Pero si ya yo tengo un enlace fijo que es directo, que no me va a estar molestando de pronto con otros sistemas, porque la antena está hecha, sus dimensiones y todo, para direccionar su energía, las ondas electromagnéticas que salen de ella, entonces me dice que yo puedo usar antenas de transmisión con ganancia direccional mayor a 6 dBi siempre y cuando la potencia máxima de salida conducida del transmisor, ¿cuál es esa potencia máxima de salida conducida del transmisor? La que yo verifiqué antes en la tabla anterior, ¿verdad? Esta. 30. En este caso, en 2400 son 30 dBm. O sea, esa sería la potencia inicial. Entonces, ¿ahora qué dice? La potencia máxima de salida conducida del transmisor sea reducida ¿en cuánto? En 1 dB por cada 3 dB que la ganancia direccional de la antena exceda los 6 dBi. Entonces yo tengo que mirar cuál es ese exceso. Entonces miren, aquí yo se lo guardé, se los coloqué como paso por paso. Entonces, si la ganancia es menor o igual a 6 dBi, la potencia de transmisión es 30 dBm. Eso no tengo problema. Pero si la ganancia es mayor a 6 dBi, hay un exceso. Hay un exceso allí y hay que hacer algo con ese exceso. Y ahí me dice la normativa lo que tengo que hacer. ¿Cómo calculo yo ese exceso? El exceso de decibeles sería la ganancia de la antena que yo seleccioné para mi sistema de comunicaciones. Yo le resto los 6 dBi que me dice la normativa. Si yo lo excedo, ¿cuánto es ese exceso? Por ejemplo, si mi antena tiene una ganancia de 12, 12 menos 6 serían 6 de exceso. Entonces, nosotros vamos a crear una ecuación general, no vamos a colocarle valor a la ganancia de la antena, vamos a colocar GA, significa ganancia de la antena. Entonces, ¿qué dice la norma? Se reduce 1 dB por cada 3 dB de exceso de ganancia de la antena. ¿Qué me quiere decir? Cuando yo estoy diciendo que se reduce 1 dB, yo sé que va a ser menos 1. ¿Menos qué? Menos 1. ¿Entre qué? Entre 3, porque me dice por cada 3 dB de exceso. Entonces, eso va a ser una pendiente negativa en mi ecuación. Por eso, ese exceso que yo estoy calculando aquí, que es GA menos 6, yo lo divido entre 3. No lo multiplico por 1 porque me va a dar lo mismo, ¿verdad? Lo divido entre 3 y me va a quedar restando. Es lo que yo debo restarle a mi potencia de transmisión para yo no incumplir la normativa. ¿Les quedó claro? Ahora sí. ¿Cómo saqué esa ecuación? Y genera una consulta. Entonces, si fuera, digamos, 2 dBi, 2 dB, entonces sería, pues, a modo de entender, sería 2 por la misma ecuación y 3 por la misma ecuación. ¿Cómo sí? 3 por la misma ecuación, perdón. Sí, digamos, en la ecuación de la ganancia, dice que se reduce por 1 dBi, digamos, por 1 dB la ganancia, como Por yo la cada veo. 3 dB de exceso. O sea, es decir, si la antena supera 3 dB de exceso, se empieza a reducir 1 dB. Si excede 6 decibeles, por ejemplo, si tengo una antena de 12, está excediendo 6 decibeles, es decir, le reduciría ¿cuánto? 2 dB. Porque por cada 3 se reduce 1 dB, es decir, la relación del exceso es menos 1/3. Implementar la misma ecuación dependiendo de la norma lo que nos diga y ya. Exactamente. Ustedes Gracias. van a desarrollar esta ecuación para que ustedes más adelante, cuando ustedes estén en la práctica o cuando estén en la práctica como ingenieros, ¿verdad? Ustedes digan, pues bueno, vamos a hacer un radioenlace a esta frecuencia. Compré este equipo o en la empresa me suministraron este equipo con estas antenas, lo que había disponible, pues vamos a solucionar. No puedo infringir la norma. Entonces yo puedo mirar cuánto de potencia se debe tener en el transmisor, o si por ejemplo tienes una antena aparte o algo así, tú vienes y ensamblas y tú vienes y tienes que configurar la potencia de ese transmisor para que no sobrepases la ganancia
perdón, para que no sobrepase, ¿verdad?, el límite de potencia de transmisión máxima conducida. Porque eso al final, pues si tú sumas la potencia más la ganancia, eso te va a dar un valor mayor, pero no se puede pasar. ¿Por qué? Porque la normativa lo hace para que no hayan tantas interferencias y no vamos a tener problemas de interferencias con otros sistemas. Adelante, Arnold. Profe, una pregunta haciendo referencia a la explicación, cuando uno hace un radioenlace de punto a punto, básicamente, ¿cómo es la interacción del envío de la señal? ¿Es se inyecta un voltaje de un extremo a extremo o cómo se transporta esa señal? ¿Cómo se mide? Recuerda que tu señal puede ser, la información puede ser enviar una imagen, enviar lo que tú quieras, o internet, o llevar conectividad. Entonces, tú necesitas tener un equipo, ¿verdad?, de telecomunicaciones que pueda ser conectado, tú puedes llevarle comunicación a internet por un enlace de microondas, por ejemplo, como el ejemplo del proyecto. Entonces, tú tienes un punto conectividad. Entonces, de ahí tú colocas un sistema microondas para tú enviar esas señales electromagnéticas de conectividad a internet a otro punto. Pero recuerda que las ondas en el espacio se propagan. Primero, cuando tú hablas de ondas, siempre si nosotros tenemos un circuito eléctrico cableado, nosotros vamos a hablar de voltaje y corriente. Pero cuando se propagan en el espacio, esos voltajes y corrientes, la antena se encarga de adaptarlos al medio. Para eso se hace el diseño de las antenas. Y esos voltajes, cuando esas señales se propagan en el espacio, se propagan como campos eléctricos y campos magnéticos. Y no es que vayas a ver una onda sinusoidal así, eso depende de la modulación que se esté utilizando. Y no es solamente una señal así, porque la señal va a ocupar tanto en vertical como en horizontal, porque el campo eléctrico genera un campo magnético que es perpendicular a él, que ustedes vieron en en teoría electromagnética y ondas, ¿verdad? Ustedes estudiaron esa parte. Entonces, las señales van a ocupar un volumen en el espacio, no solamente algo en 2D, no, un volumen que se va a ocupar de las señales, y las señales se propagan como campos eléctricos y campos magnéticos, y allí va a ir la información codificada y modulada. Codificada, ¿por qué? Porque después tú tienes un sistema que se va a encargar de pasarlo y de entender que se envió. Para que se pueda enviar esos datos, se codifican. Porque si trabajamos, no todos los sensores, ¿verdad? Hay sensores que reciben señales análogas, como un micrófono, hay muchos sensores, pero hay otros sensores que reciben señales también ya digitalizadas, como un GPS, y ya las señales las recibe digitales. Entonces, esas señales, por lo general, ustedes vieron en electrónica también que las señales nosotros utilizamos convertidores análogos a digital. Digitalizamos esa señal para que sea menos afectada por ruidos que sufren las señales análogas. Entonces, se hace ese proceso para poder enviarla, porque si enviamos todo análogo, vamos a tener también otros factores de ruido fuertes en las señales. Por eso ustedes, cuando ven una televisión análoga a una televisión digital terrestre, la calidad es supremamente diferente. ¿Por qué? Porque las señales análogas, que son transmitidas de manera análoga, sufren muchas perturbaciones, como la parte atmosférica, el ruido térmico y entre otros ruidos que suceden en los sistemas. ¿Dale? Bueno, entonces ahora vamos a seguir mirando este puntico. 5.725, 5.850. Ver página 61, último párrafo. Yo lo voy a leer y va a ver si alguien lo interpreta. Si alguno de ustedes lo puede interpretar. Este está muy facilito, el que viene ahora.
Es la página 61. Último párrafo de esa banda de frecuencia, 5.725, 5.850. ¿Cuál es el último párrafo? Es esto. Esto es el último párrafo, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dicen? Si se emplean antenas de transmisión de ganancia direccional mayor a 6 dBi, la potencia máxima de salida conducida del transmisor deberá ser reducida como sea apropiada por la cantidad de dB de la ganancia direccional de la antena exceda los 6 dBi. Pero miren lo que dice, los sistemas que sean utilizados exclusivamente para operaciones fijas, que es lo que nosotros estamos buscando punto a punto, pueden emplear antenas de transmisión con ganancia direccional mayor a ¿quién? A 6 dBi, sin la correspondiente reducción en la potencia máxima de salida conducida del transmisor. Es decir, que si la ganancia es mayor a 6 dBi, ¿qué hay que hacer con la potencia? ¿Hay que reducirla o no hay que reducirla? No, señora. No hay que reducirla, es decir, que queda la misma potencia y usted mira en la tabla anterior cuánto era esa potencia máxima de salida conducida y ahí lo escribe la ecuacióncita, o sea, básicamente queda la misma que potencia de transmisión máxima de salida conducida del transmisor. Bueno, vieron que es sencillito, pero uno tiene que leer e interpretar. Ahora, o hay un caso especial, por ejemplo, en la banda de 24.050 a 24.250. Allí no nos dan un valor de potencia de transmisión, la potencia máxima de salida conducida por el transmisor no te la dan en dBm. Como yo les dije, la normativa a veces te la presenta en intensidad de campo o te las presenta en dBm. Y en este caso, la normativa nos lo presenta en intensidad de campo. Y esa intensidad de campo, en la página 45, nos dice que es de 2.500 milivoltios metros, medida a 3 metros de la normativa. Y ustedes van a convertir con la ecuación 2.3 de la página 53 y 54, van a convertir eso a PIRE, a la potencia isotrópica radiada equivalente. ¿Cuánto es? ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta ese punto. Esa ecuación, les voy a mostrar, esa ecuación ustedes la consultan en el primer punto de la actividad. Se las coloco ahí para que ustedes vayan relacionando. Entonces, páginas 53 y 54. Entonces, aquí al final en esta página nos dice esta ecuación para llegar a esto, básicamente. Pero ¿por qué les digo está realmente la ecuación? Esta es la ecuación. Que la PIRE va a ser igual, la potencia isotrópica radial equivalente va a ser igual a la intensidad de campo eléctrico, que es G. Miren, aquí ustedes ven la ecuación, es intensidad del campo eléctrico, que es voltios sobre metros. Lo va a elevar al cuadrado por la distancia al cuadrado. Entonces ya yo les mostré ahí en la normativa, en la página. Vamos a ver aquí. 25 al cuadrado por 3 al cuadrado. En la página 45, 500, exactamente. Pero entonces ese valor ustedes lo van a calcular ahí. Y van a mirar cuánto les da. Aquí dice, la fórmula anterior se puede usar para determinar el valor aproximado de potencia a través de una intensidad de campo eléctrica dada. Sin embargo, para efectos del cumplimiento de la norma se usarán los valores establecidos en el presente anexo. Pero hay bandas de frecuencia que no indica básicamente el valor, entonces nosotros lo sacamos de ahí. ¿Listo? Para que lo tengan allí claro. Y esta facilita, esta también es interpretar la norma tal cual como aquí se las presenté. Básicamente eso sería el punto 2 y 3. Aquí hay unos recursos adicionales de convertir vatios a dBm, que son como
Son aplicaciones, bueno, son aplicaciones que te ayudan como para tú verificar el resultado, pero recuerden que en la actividad deben presentar el procedimiento porque ustedes tienen que aprender a hacer el procedimiento. Bueno, ¿tienen alguna otra inquietud referente a estos dos puntos de la actividad? El primer punto, recuerden que es una infografía referente a unos conceptos. El segundo punto es el diligenciamiento de la tabla que les expliqué. El tercer punto es el diligenciamiento de la interpretación como de la norma, la reducción que se debe hacer en la potencia máxima de transmisión. Y el cuarto punto es el mapa de procesos de cómo se hace una solicitud de permiso ante la ANE. Ahí les compartí en las referencias bibliográficas, ahí está la normativa que explica referente a cómo se desarrolla esto. Y el último punto que cada uno lo debe desarrollar de manera individual es el perfil de elevación. Y eso va a haber un CIPAS específico para que usted entienda cómo hacer un perfil de elevación. Va a ser dictado por la ingeniera Paola Buitrago. ¿Qué día nos reunimos en antenas y propagación? A ver si se acuerdan. Los miércoles, los martes, era ayer. Ayer no, nos reunimos, no. Exactamente. Los CIPAS y las web conferencias vamos a tener programadas los miércoles a las 7 de la noche. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a estar. Igual si en caso que no pueda asistir por algún cruce de horarios, turnos o ya sabemos que nos quedan las grabaciones allí disponibles. Y en el equipo en Teams, tenemos, allí van quedando las grabaciones guardadas. Voy a detener la grabación para... Profe, una pregunta. Sí, Este archivo que su merced compartió de diapositivas también queda en el grupo de Teams, en la parte de archivos, para disponibilidad.